En el caos del día a día, entre las responsabilidades y el ruido constante, hay una pregunta que resuena en el corazón de muchos: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Es una inquietud profunda, casi instintiva, que nos lleva a buscar algo más allá de lo visible, algo que dé sentido a nuestras vidas. Pero la respuesta a esta pregunta no se encuentra en la prisa ni en las distracciones, se encuentra en el silencio, en esa pausa intencionada donde el alma se encuentra con su Creador. Es aquí donde comienza el camino hacia el discernimiento espiritual. El discernimiento no es un concepto abstracto ni reservado para unos pocos. Es un regalo divino, un don del Espíritu Santo que nos permite distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no. Pero, ¿qué significa realmente discernir? La palabra discernimiento proviene del latín discernere, que significa separar o ver con claridad. En un mundo lleno de información, opiniones y voces contradictorias, el discernimiento se convierte en una herramienta vital para quienes buscan caminar en la voluntad de Dios. La Biblia nos ofrece una base sólida para entender este don. En Hebreos 4 y 12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos muestra que el discernimiento no se trata solo de tomar decisiones acertadas, es una capacidad espiritual que nos permite ver más allá de las apariencias y comprender la verdad con una claridad divina. Imagina por un momento estar en una habitación llena de eco, donde cada voz se mezcla con otras, creando una cacofonía confusa. Intentas escuchar un mensaje importante, pero todo parece perdido en el ruido. Entonces, una voz suave y firme sobresale entre el estruendo, y aunque no es la más fuerte, tiene el poder de captar toda tu atención. Esa es la experiencia del discernimiento, la capacidad de identificar la voz de Dios entre las distracciones del mundo. El discernimiento espiritual es más que un instinto o una corazonada. Es la habilidad de percibir lo que los ojos no pueden ver, de distinguir entre la verdad y el engaño, entre lo divino y lo mundano. Este don no surge de la inteligencia humana ni de la experiencia, sino de una conexión profunda con el Espíritu Santo. Como dice Santiago 1, 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está dispuesto a darnos la sabiduría necesaria para discernir, pero requiere que nos acerquemos a Él con fe y humildad. Este don se manifiesta de muchas formas. Algunas personas lo experimentan como una certeza interior que les ayuda a tomar decisiones sabias, mientras que otras lo perciben como una sensibilidad especial hacia las realidades espirituales que los rodean. Sin importar la forma en que se manifieste, el discernimiento siempre apunta hacia un propósito mayor: ayudarnos a vivir en la verdad y a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que demostraron discernimiento en momentos clave. Uno de los relatos más poderosos es el del rey Salomón. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que deseara, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. Su petición agradó a Dios, quien le otorgó no solo sabiduría, sino también bendiciones abundantes. 1 Reyes 3, 9-13. El discernimiento de Salomón se puso a prueba poco después, cuando dos mujeres acudieron a él reclamando ser la madre de un mismo bebé. Salomón propuso partir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su hijo antes que verlo dañado. Su sabiduría asombró a todo Israel, y su fama como rey justo y sabio se extendió por todas partes. Otro ejemplo notable es el de José, el hijo de Jacob. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, José demostró discernimiento al interpretar los sueños del faraón. Su capacidad para comprender los planes divinos en medio de la adversidad no solo lo llevó a ser liberado, sino que también lo colocó en una posición de liderazgo que salvó a su familia y a toda una nación de la hambruna. Génesis 41, 39-41. Aunque estos relatos ocurrieron hace miles de años, el discernimiento sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo saturado de información,
Donde las redes sociales y las noticias nos bombardean con mensajes contradictorios, el don del discernimiento es más necesario que nunca. ¿Cuántas veces hemos sentido la presión de tomar decisiones rápidas sin la claridad necesaria? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si estamos siguiendo la voluntad de Dios o simplemente nuestras propias emociones? El discernimiento nos permite pausar, reflexionar y buscar la guía divina antes de actuar. Nos ayuda a identificar lo que es verdadero y puro en un mundo lleno de distracciones y falsedades. Pero este don no es automático, requiere un corazón dispuesto y una relación cercana con Dios. Como dice Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Es importante destacar que el discernimiento no está reservado para unos pocos privilegiados. Dios desea que todos sus hijos tengan acceso a este don. Sin embargo, requiere de nosotros una búsqueda intencional. En Mateo 7, Jesús nos asegura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este es un llamado a la acción, una invitación a acercarnos a Dios con confianza y expectativa. El discernimiento espiritual es más que una habilidad, es una relación viva y activa con Dios. Nos permite navegar por la vida con sabiduría y claridad, reconociendo su voz entre el ruido del mundo. A medida que avancemos en este viaje, exploraremos cómo identificar las señales de este don y cómo cultivarlo en nuestra vida diaria. Te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Estás listo para permitir que el Espíritu Santo afine tu corazón y tu mente? Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a nuestro canal, comenta tus reflexiones y comparte este contenido con quienes también buscan crecer espiritualmente. Juntos podemos explorar la profundidad de este don y descubrir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Continuando con nuestra exploración sobre el discernimiento espiritual, ahora profundizaremos en las señales que indican que posees este don y cómo reconocerlas en tu vida diaria. Este es un viaje que requiere sensibilidad, fe y un deseo sincero de caminar en la verdad divina. En el bullicio de nuestras rutinas, a menudo pasamos por alto las sutiles manifestaciones del discernimiento espiritual. Sin embargo, esas pequeñas señales pueden ser el reflejo de que el Espíritu Santo está obrando en ti, despertando una percepción espiritual que te permite comprender más allá de lo evidente. ¿Has sentido alguna vez una paz inexplicable en medio de una decisión difícil? ¿O quizás una inquietud que no puedes ignorar cuando algo no está bien? Estas experiencias pueden ser evidencia de que Dios está afinando tu corazón para que escuches su voz con claridad. La primera señal de que posees este don es un deseo profundo por la verdad. Este deseo no es una simple curiosidad, es una necesidad de comprender lo que es puro y lo que es correcto ante los ojos de Dios. Mateo 5:6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este anhelo por la justicia divina y la verdad es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti, moldeando tu corazón para que busques lo que es eterno. Otra señal es una sensibilidad especial a las atmósferas espirituales. Tal vez has experimentado entrar a un lugar y sentir una paz que parece envolver todo, o por el contrario, una tensión inexplicable que te lleva a orar. Este tipo de percepción no es casualidad, es el discernimiento actuando en ti, ayudándote a identificar ambientes saturados de la presencia de Dios o de confusión espiritual. El discernimiento también se manifiesta en la capacidad de identificar la diferencia entre lo verdadero y lo falso. En un mundo lleno de medias verdades y distracciones, esta habilidad se convierte en una luz en medio de la oscuridad. Primera de Juan 4:1 nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto no significa vivir con desconfianza, sino con sabiduría, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones. Imagina a alguien enfrentando una oferta laboral que, en apariencia, parece perfecta. El salario es atractivo, las condiciones son favorables y todo parece alineado. Sin embargo,
esa persona siente una inquietud persistente, una sensación de que algo no está bien. Después de orar y buscar consejo espiritual, decide rechazar la oferta, solo para descubrir tiempo después que la empresa estaba al borde de la quiebra. Este tipo de experiencias ilustran cómo el discernimiento puede protegernos de decisiones que, aunque lógicas, no están alineadas con el plan de Dios. Otra historia podría ser la de una madre que, sin razón aparente, siente la necesidad de orar por su hijo en un momento específico del día. Más tarde descubre que en ese mismo instante, su hijo enfrentaba un peligro inminente del cual salió ileso. Estas anécdotas nos recuerdan que el discernimiento no solo es un don individual, sino una herramienta que Dios usa para protegernos y guiarnos en su voluntad. Una de las formas más poderosas en que se manifiesta el discernimiento es a través de la capacidad de escuchar la voz de Dios en el silencio. En un mundo saturado de ruido, aprender a aquietar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar a Dios es un acto de fe y disciplina. Como lo hizo Elías en 1 Reyes 7 y 12, debemos buscar a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro apacible. Ese es el lugar donde el discernimiento florece. Cultivar esta sensibilidad requiere intención. No se trata de esperar una revelación sobrenatural en cada momento, sino de vivir en comunión constante con Dios, permitiendo que su palabra moldee nuestra percepción y nuestras decisiones. La oración y la meditación en las Escrituras son fundamentales para desarrollar esta capacidad. El discernimiento no solo se aplica en momentos de gran trascendencia, también está presente en las decisiones del día a día. Desde la forma en que administramos nuestro tiempo hasta cómo respondemos a las necesidades de quienes nos rodean, este don nos permite vivir con intención y propósito. ¿Cuántas veces has sentido la impresión de llamar a un amigo, solo para descubrir que necesitaba una palabra de aliento? Ese es el discernimiento en acción, guiándonos para ser instrumentos de bendición. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12, 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo nos invita a desarrollar un discernimiento que nos permita alinearnos con los pensamientos de Dios, rechazando las influencias del mundo. El discernimiento espiritual es un don que transforma nuestra forma de vivir, permitiéndonos ver la mano de Dios en cada detalle. Nos desafía a confiar más en su sabiduría que en nuestra propia comprensión, recordándonos que su plan siempre es mejor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con otros que también deseen profundizar en su relación con Dios. Suscríbete a nuestro canal, comenta tus reflexiones y revisa el enlace en la descripción, donde encontrarás recursos valiosos sobre la Biblia y el discernimiento espiritual. Este es solo el comienzo de un viaje extraordinario hacia la verdad divina. A medida que avanzamos en nuestra exploración del discernimiento espiritual, llegamos a una de las dimensiones más transformadoras de este don, su aplicación en momentos de adversidad. Cuando enfrentamos tiempos de dificultad, el discernimiento no solo nos proporciona claridad, sino también fortaleza para caminar con fe, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. La adversidad es una parte inevitable de la vida, pero para aquellos que poseen el don del discernimiento, estos momentos pueden convertirse en oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de maneras profundas y significativas. Es en estos tiempos oscuros donde el discernimiento actúa como una luz que nos guía, ayudándonos a distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que busca desviarnos de su plan. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos durante la adversidad es la confusión. En medio del dolor y la incertidumbre, es fácil perder de vista la voz de Dios y dejarnos llevar por nuestras emociones o las opiniones de otros. Sin embargo, el discernimiento nos capacita para reconocer la verdad en medio del caos. Como lo dice 2 Corintios 4, 8-9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, el discernimiento nos permite mantenernos firmes, confiando en que Dios está con nosotros.
Un ejemplo poderoso de discernimiento en tiempos de adversidad lo encontramos en la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José podría haber permitido que el resentimiento y la desesperación lo consumieran. Sin embargo, su discernimiento le permitió ver más allá de las circunstancias inmediatas. Reconoció que, aunque sus hermanos habían actuado con maldad, Dios estaba obrando un plan mayor. En Génesis 50:20, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Su capacidad para discernir la mano de Dios en medio de la traición y el sufrimiento le permitió convertirse en un instrumento de salvación para su familia y para una nación entera. Otro ejemplo significativo es el de Esther, una joven que se encontró en una posición de gran influencia en un momento crítico para su pueblo. Cuando el pueblo judío enfrentó una amenaza de aniquilación, Esther utilizó su discernimiento para actuar con valentía y sabiduría. Guiada por el consejo de su primo Mardoqueo y su propia sensibilidad espiritual, Esther reconoció que había sido colocada en esa posición para un tiempo como este, Esther 4:14. Su discernimiento no solo salvó a su pueblo, sino que también demostró el poder de confiar en Dios incluso en las situaciones más difíciles. En nuestra vida diaria, el discernimiento puede manifestarse de muchas maneras durante tiempos de adversidad. Por ejemplo, cuando enfrentamos decisiones importantes en medio de la incertidumbre, el discernimiento nos ayuda a diferenciar entre lo que parece correcto y lo que realmente es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de tomar atajos o de rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles? Sin embargo, el discernimiento nos recuerda que la fidelidad a Dios siempre produce frutos, incluso si el camino parece más difícil. Un ejemplo contemporáneo podría ser el de una familia que enfrenta una crisis financiera. En lugar de sucumbir al miedo y tomar decisiones precipitadas, el discernimiento les lleva a buscar la guía de Dios en oración y a confiar en su provisión. Tal vez decidan rechazar una oferta de empleo que no alinea con sus valores cristianos, confiando en que Dios abrirá una puerta mejor. Tiempo después, ven cómo Dios no solo provee para sus necesidades, sino que también les bendice de maneras inesperadas. El discernimiento en la adversidad no es algo que debamos enfrentar solos. La comunidad de fe juega un papel crucial en ayudarnos a discernir la voluntad de Dios. Proverbios 3:22 nos recuerda: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Al buscar el consejo de líderes espirituales y amigos piadosos, podemos obtener una perspectiva más clara y confirmar lo que sentimos que Dios nos está diciendo. La oración también es fundamental. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al llevar nuestras cargas a Dios en oración, recibimos la paz que necesitamos para discernir su voluntad incluso en las circunstancias más desafiantes. El discernimiento espiritual no elimina la adversidad de nuestra vida, pero nos equipa para enfrentarla con fe y sabiduría. Nos permite ver la mano de Dios obrando incluso en medio del dolor y nos da la valentía para seguir adelante, confiando en que su plan es bueno. Si este mensaje ha resonado contigo, te animo a compartirlo con otros que estén enfrentando tiempos de dificultad. Suscríbete a nuestro canal, comenta tus reflexiones y revisa el enlace en la descripción para acceder a recursos adicionales sobre cómo desarrollar el discernimiento espiritual en tu vida. Recuerda, Dios está contigo, y su luz siempre brilla más fuerte en medio de la oscuridad. En nuestra exploración del discernimiento espiritual, hemos llegado a un punto crucial. Cómo este don puede convertirse en una herramienta poderosa para la intercesión y la conexión con los demás. En un mundo donde tantas personas enfrentan desafíos espirituales, emocionales y físicos, el discernimiento nos permite ser instrumentos de Dios para llevar luz, guía y restauración a quienes nos rodean. El discernimiento espiritual no es solo un don que transforma nuestra vida personal, sino que también nos equipa para impactar a los demás. Nos permite identificar necesidades,
percibir luchas ocultas y orar con efectividad. En palabras del apóstol Pablo, somos llamados a ser colaboradores de Dios, 1 Corintios 3, 9, lo que significa que nuestro discernimiento puede ser una extensión de su amor y propósito en el mundo. La intercesión, o la oración en favor de otros, es uno de los actos más poderosos de amor que podemos realizar. Cuando el discernimiento se combina con la intercesión, nuestras oraciones se vuelven más específicas, dirigidas y alineadas con la voluntad de Dios. Romanos 8 y 26 nos asegura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El discernimiento nos ayuda a identificar esas áreas específicas donde nuestras oraciones pueden marcar una diferencia. Tal vez sientas la necesidad de orar por un amigo que parece estar bien exteriormente, pero que en su interior lucha con dudas o temores. O quizás percibas un ambiente espiritual pesado en tu comunidad y te sientas impulsado a interceder por paz y unidad. Estas percepciones no son meras coincidencias, son el Espíritu Santo guiándote para que seas un canal de su gracia. En el Antiguo Testamento, encontramos el ejemplo de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. Después de que los israelitas pecaron al adorar al becerro de oro, Dios estuvo dispuesto a destruirlos, pero Moisés se puso en la brecha y clamó por misericordia. Su discernimiento espiritual le permitió entender el corazón de Dios y, al mismo tiempo, las necesidades de su pueblo. Como resultado, Dios respondió a su oración y perdonó a Israel. Éxodo 32, 11-14. Otro ejemplo poderoso es el de Nehemías. Al escuchar sobre el estado devastado de Jerusalén, Nehemías se sintió profundamente conmovido. Su discernimiento no solo le permitió identificar la necesidad, sino que lo llevó a interceder fervientemente ante Dios. En Nehemías 1, 4, dice: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Esta combinación de discernimiento e intercesión lo impulsó a liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, trayendo esperanza y restauración a su pueblo. En nuestra vida diaria, el discernimiento nos capacita para interceder de maneras que tal vez no habríamos considerado por nuestra cuenta. Por ejemplo, puedes estar en una reunión y sentir una impresión en tu espíritu de orar por alguien en particular. Al obedecer ese impulso, podrías descubrir que esa persona estaba enfrentando una batalla interna y necesitaba exactamente esa oración en ese momento. El discernimiento también nos ayuda a reconocer cuando una situación requiere intervención espiritual. Tal vez notes que un amigo está atrapado en un patrón de comportamiento autodestructivo o que una familia enfrenta un ataque espiritual. En lugar de juzgar o ignorar, el discernimiento nos impulsa a orar con compasión, buscando la intervención divina. Las iglesias y comunidades cristianas también se benefician enormemente del discernimiento espiritual. Los líderes, en particular, necesitan este don para guiar a sus congregaciones con sabiduría y amor. En Hechos 6, 3, los apóstoles instruyeron a la iglesia a elegir a hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría para liderar. Este principio sigue siendo vital hoy. El discernimiento permite a los líderes tomar decisiones que reflejen el corazón de Dios y promuevan el bienestar de la comunidad. Además, el discernimiento fomenta la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, somos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, lo que nos lleva a orar, animar y apoyar de maneras que fortalecen a la Iglesia como un todo. El discernimiento espiritual es un don que nos conecta no solo con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Nos invita a ser intercesores, a ponernos en la brecha por aquellos que necesitan apoyo espiritual y a vivir con una sensibilidad constante hacia la voz del Espíritu Santo. Que este sea tu anhelo, permitir que el discernimiento transforme tus oraciones, tus acciones y tus relaciones, convirtiéndote en un reflejo del amor de Dios en el mundo. El discernimiento espiritual no solo transforma nuestra relación con Dios y con los demás, sino que también nos confronta con una de las realidades más desafiantes: nuestro propio corazón. En esta quinta parte,
exploraremos cómo el discernimiento nos llama a examinar nuestras intenciones y a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Este proceso no siempre es cómodo, pero es esencial para crecer en nuestra fe y vivir de manera íntegra. La palabra de Dios es clara al respecto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Esta advertencia nos recuerda que nuestras emociones, deseos y pensamientos pueden ser influenciados por el pecado y por las circunstancias. Sin embargo, el discernimiento espiritual actúa como una brújula que nos ayuda a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan transformación. Cuando permitimos que el discernimiento nos guíe, nos volvemos más conscientes de nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos actuando por amor a Dios o por la aprobación de los demás? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias. El discernimiento nos impulsa a ser honestos con nosotros mismos y a buscar la dirección divina para alinear nuestras acciones con su propósito. El rey David es un ejemplo poderoso de cómo el discernimiento puede llevarnos a la autoconfrontación. Después de cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo, Urías, David intentó encubrir su pecado. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó con una parábola llena de discernimiento, David reconoció su culpa y clamó a Dios por perdón. Su oración en el Salmo 51 refleja un corazón quebrantado que busca restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Otro ejemplo es el apóstol Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en un momento de miedo y presión. Tras la resurrección, Jesús lo confrontó amorosamente, preguntándole 3 veces, ¿me amas? Juan 21, 15-17. Esta conversación no solo restauró a Pedro, sino que también lo llevó a examinar su amor y su compromiso con Cristo. A través de este proceso, Pedro fue fortalecido y transformado en un líder clave de la iglesia primitiva. El discernimiento espiritual nos invita a ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Nos desafía a examinar nuestras palabras, pensamientos y acciones a la luz de la palabra de Dios. Hebreos 4 y 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje resalta que no podemos esconder nada de Dios. Su palabra revela lo que hay en nuestro interior. A través del discernimiento, aprendemos a reconocer patrones de pecado, actitudes incorrectas y áreas donde necesitamos crecer. Este proceso puede ser doloroso, pero también es profundamente liberador. Nos permite despojarnos de lo que nos aleja de Dios y abrazar su verdad con un corazón renovado. El discernimiento no surge de manera automática, requiere intencionalidad y una relación cercana con Dios. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarte a cultivarlo. 1. Oración intencional. Pide a Dios que te revele las áreas de tu vida que necesitan transformación. Ora como lo hizo David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. 2. Estudio de la palabra. La Biblia es nuestra guía para discernir la verdad. Dedica tiempo a meditar en las Escrituras y permite que moldeen tus pensamientos y acciones. 3. Reflexión personal. Tómate tiempo para reflexionar sobre tus motivaciones y decisiones. Pregúntate si están alineadas con la voluntad de Dios y busca su dirección en oración. 4. Comunión con otros creyentes. Rodéate de personas que te animen a crecer espiritualmente. A menudo, Dios usa a otros para mostrarnos áreas que necesitamos cambiar. El discernimiento espiritual es más que un don, es una invitación constante a vivir alineados con la voluntad de Dios. A medida que hemos explorado este tema en profundidad, queda claro que el discernimiento no solo nos transforma internamente, sino que también tiene el poder de impactar al mundo que nos rodea. Ahora, concluiremos este recorrido reflexionando sobre cómo podemos aplicar este don de manera práctica y duradera. Viviendo con discernimiento en todo momento.
El discernimiento espiritual no es algo que se active solo en momentos de crisis o decisión, es una forma de vida. Es permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras elecciones, pensamientos y acciones todos los días. Como dice Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Vivir con discernimiento significa 1. Buscar la voluntad de Dios continuamente. Esto implica incluirlo en nuestras decisiones grandes y pequeñas, pidiendo su dirección y confiando en que Él nos guiará por el camino correcto. 2. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. En un mundo lleno de ruido, necesitamos aprender a escuchar el susurro de Dios. Esto requiere momentos de quietud y una disposición humilde para obedecer su guía. 3. Actuar con integridad y amor. El discernimiento no solo nos ayuda a identificar lo que es correcto, sino que también nos impulsa a actuar en consecuencia, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones y responsabilidades. El discernimiento espiritual nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y confianza. Nos protege de las trampas del engaño, nos guía en tiempos de incertidumbre y nos fortalece en nuestra fe. Sin embargo, este don requiere cultivarse activamente a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Mientras cierras este capítulo sobre el discernimiento, te animo a comprometerte a buscar este don con fervor. Que cada decisión, interacción y pensamiento estén marcados por una sensibilidad al Espíritu Santo. Recuerda que el discernimiento no se trata solo de saber qué hacer, sino de vivir una vida que refleje el amor y la sabiduría de Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, comparte esta enseñanza con aquellos que necesitan claridad y dirección. Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario con tus reflexiones y haz clic en el enlace en la descripción para acceder a recursos adicionales que te ayudarán a profundizar en tu caminar espiritual. El discernimiento es un don para ser compartido y vivido en plenitud. Señor, gracias por el regalo del discernimiento espiritual. Ayúdame a escuchar tu voz con claridad y a seguir tu dirección con valentía. Renueva mi mente, purifica mi corazón y hazme sensible a tu espíritu en cada momento de mi vida. Que mis decisiones reflejen tu voluntad y que mi vida sea un testimonio de tu amor y verdad. En el nombre de Jesús. Amén.